con la serie de patrones de diseño, vamos a estudiar el patrón Strategy. Este es un patrón de tipo comportamiento. Este patrón nos permite definir un conjunto de algoritmos cuyo propósito general es el mismo, pero son diferentes en su implementación. Esta familia de algoritmos serán encapsulados y podrán ser intercambiables en tiempo de ejecución. El patrón permite al código del cliente escoger qué algoritmo usar, sin la necesidad de saber los detalles del mismo. La idea es colocar cada algoritmo en una clase y hacer que los objetos de estas clases sean intercambiables. Este patrón es útil en situaciones cuando necesitamos cambiar entre diferentes algoritmos o conductas en tiempo de ejecución y donde los algoritmos tienen una interfaz en común que el cliente puede usar. Con este patrón podemos alcanzar la separación de intereses o separation of concerns entre el código del cliente y los algoritmos, haciendo el código fácil de mantener y testear. Y nos preguntaremos, ¿qué problema resuelve este patrón? Un ejemplo muy usado para explicar el problema que puede resolver este patrón es el de una aplicación de navegación, por ejemplo. Tomemos el navegador de Google Maps. Nosotros podemos colocar un punto A y un punto B y obtener la ruta sugerida. Sin embargo, tenemos la opción de seleccionar qué método de transporte vamos a utilizar. Si bien el fin es el mismo, viajar del punto A al punto B, la forma de viajar es diferente. En principio podríamos crear una clase con un método calcular ruta que se encargue de toda la lógica relacionada a la ruta para viajes en auto, por ejemplo. Hasta acá todo bien. El problema surge cuando decidimos escalar nuestro algoritmo y soportar ahora la posibilidad de hacer viajes en bicicleta o a pie o en transporte público o en avión. Tal vez el diseño de una ruta especial para turismo. En fin, las alternativas y funcionalidades que se podrían agregar son varias. Si toda la lógica la encapsulamos en un solo objeto, vamos a probablemente duplicar el tamaño de nuestro código. Va a ser más difícil de mantener. Cualquier cambio va a afectar a la clase base, aumentando las probabilidades de error de un código ya funcional. Pero además, el trabajo colaborativo se vuelve engorroso, ya que todos necesitan hacer ajustes en un mismo archivo y esto trae conflictos tediosos de resolver. En fin, no es la mejor manera de escalar y mantener el código en este escenario. Lo que queremos lograr en cambio es poder construir de manera eficiente distintas implementaciones específicas para una funcionalidad general, que en este ejemplo es calcular la ruta para trasladarnos de un punto A al B, pero la implementación específica vendrá determinada por el medio de transporte que escojamos. Para nuestro ejercicio práctico vamos a implementar una solución al problema que vimos anteriormente de la app de navegación. Así que básicamente implementaremos una interfase, implementaremos nuestra clase de contexto y vamos a diseñar tantas clases como métodos de transporte queramos hacer. Así que vamos. Ok, comenzaremos definiendo nuestra clase root context, que sería el contexto. Esta clase va a tener un atributo privado de tipo strategy, donde strategy va a ser la interfase que vamos a implementar. Esta clase root context va a tener su constructor, pero primero vamos a definir la interfase. Bueno, la interfase strategy lo que va a tener es un método calculate que va a recibir como parámetros las coordenadas X y Y esto va a retornar un array de objetos que van a representar los puntos o las coordenadas a seguir para llegar a la ruta, o podemos también, vamos a devolver un null en referencia a que no existe la ruta, no encontré una ruta. Vamos ahora a definir el constructor de nuestro contexto, de tal manera que cuando creemos un objeto de esta clase vamos a tener que pasar en la instanciación una estrategia. Y esa es la estrategia que se va a setear, nuestra estrategia inicial. Luego, además, vamos a definir un método llamado setStrategy, que va a ser el método que vamos a utilizar cuando decidamos cambiar de estrategia. Este cambio de estrategia lo va a realizar, o la lógica de esto
de la selección de la estrategia lo va a realizar el cliente que necesite hacer el cambio de estrategia. Vemos que la inicialización de la estrategia en el constructor y en el método setStrategy es igual. La diferencia es que en el constructor la estrategia va a ser seteada cuando se instancie la clase y en el método setStrategy va a ser cambiada la estrategia cuando directamente se invoque ese método por el cliente. Lo siguiente que vamos a definir es el método calculate, que simplemente va a recibir como parámetros las coordenadas y va a retornar el método calcular de el objeto de estrategia que esté seteado en ese momento. Básicamente eso. Luego lo que vamos a hacer es definir las clases de estrategia concreta. Nuestra primera clase va a ser la clase de la ruta en auto. Vamos a colocarle carRoute, que va a implementar nuestra interfase estrategia. Y lo que vamos a hacer acá es definir el método calculate, pero la implementación va a ser distinta. Recordemos que para cada clase de estrategia concreta vamos a tener una implementación diferente. Esto es lo que nos va a hacer diferenciar la ruta en auto, o la ruta en avión, o la ruta en transporte público. Esa es la idea del patrón estrategia. En la línea 1 del código definí una constante que es un array de strings que va a representar nuestras direcciones. Vamos a definir ahora una nueva clase public transport que también implementa nuestra interfase strategy y vamos a definir el método calculate, pero va a tener otra implementación, va a ser algo distinto. Y eso es lo que va a diferenciar una estrategia de la otra. Así que simplemente copiamos, modificamos algunos valores para ver la diferencia, modificamos el log y eso sería otra implementación del método calculate. Ahora vamos a probar lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a instanciar nuestra clase rootContext y en su inicialización, en sus parámetros, va a recibir otro objeto que va a ser una instancia de una de las estrategias. En este caso vamos a seleccionar la clase carRoute. Luego, este objeto root va a tener disponible el método calculate para la estrategia de carRoute. Y este método calculate, recordemos que va a recibir dos parámetros, que son el punto A y el punto B, street 1 y street 2, que lo definimos aquí en nuestra constante de B. Así que simplemente vamos a llamar a este método calculate y vamos a ejecutarlo. Vamos a ver que nos muestra acá en la terminal. Lo ejecutamos con tsnode y npx y vemos que los logs muestra carRoute y las coordenadas que habíamos definido en la implementación de este método. Esto es algo sencillo, pero lo que yo quiero mostrar es la diferencia. Podemos ahora para el objeto root setear una nueva estrategia que va a recibir como parámetros un objeto de la clase public transport por lo menos. Y ahora ejecutar nuevamente nuestro código, vamos a ver que utilizando el mismo método va a ejecutar una función distinta, una implementación distinta, en este caso la del transporte público. Vamos a hacer, por ejemplo, otra clase que sea Bicycle Transport. Básicamente va a ser lo mismo que las anteriores, solo que va a implementar, implementar la clase, la interfaz estrategia, pero va a tener otra definición. Así que cambiemos acá el log, diciendo que esta es la ruta de bicicleta. Cambiamos las coordenadas para ver también la diferenciación de logs. Y básicamente lo que vamos a hacer es setear esta nueva estrategia de Bicycle Transport y vamos a ver cómo nuestro log va a cambiar, ya que la implementación es diferente y estamos utilizando otra estrategia. Acá vemos que el log cambió, las coordenadas cambiaron y de esta manera estamos utilizando nuestro patrón de diseño strategy. Lo importante a recordar acá es que podemos usar el mismo método e inclusive los mismos parámetros, pero tener distintos resultados, ya que las implementaciones de la función calculate para cada clase son diferentes. El patrón strategy usa el polimorfismo para comportarse de esta manera.
Y hemos llegado al final de este video. Si te ha resultado útil o interesante, por favor suscríbete y dale me gusta. Estaré subiendo más videos de patrones de diseño y programación. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Muchas gracias.